El tesoro de David, por Charles Spurgeon, Salmo número 74. Título: Masquil de Asaf, un salmo instructivo por Asaf. La historia de los sufrimientos de la iglesia ha sido siempre edificante. Cuando vemos que en forma los fieles confiaron y forcejearon con su Dios en periodo de extrema dificultad. Aprendemos la forma en que hemos de comportarnos nosotros bajo circunstancias similares. Aprendemos, además, que cuando la prueba cae sobre nosotros, no nos pasan cosas extrañas, sino que seguimos las huellas de las huestes de Dios. Nos comentaba Spurgeon. Hay un punto singular en este salmo que nos recuerda al Salmo 44. No hay mención de ningún pecado nacional o personal, no hay súplica de perdón. Sin embargo, apenas puede haber duda que el escritor del Salmo, sea quien sea, tiene que haber sentido de modo tan vivo como Jeremías, Ezequiel, Daniel o cualquier otro de los profetas de la cautividad, los pecados e iniquidades que habían traído aquel mal lamentablemente sobre ellos. Pero, no obstante, a pesar de que haya reconvención, no hay queja. Aunque hay lamento, no hay murmuración. Hay mucho más que el grito del niño herido, que se pregunta por qué, y está apenado de que el rostro de su padre se aparte de él con desgrado, y la mano del padre sea tan pesada sobre él. O podríamos casi decir que es como el grito de uno de los mártires que se hallan debajo del altar preguntando por qué este continuo sufrimiento para los suyos, pisoteados por los merodeadores y opresores y exclamando: ¿hasta cuándo, oh Señor, hasta cuándo? Y sin embargo es la apelación de uno que estaba todavía sufriendo y gimiendo bajo la presión de las calamidades. ¿Por qué no has echado para siempre? No entendemos las señales, ya no hay profeta entre nosotros. Nos comentaba Barton Boucher. Versículo número 1. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? El que nos eches de ti en sí ya es duro, pero cuando tú nos echas durante tanto tiempo y nos abandonas, es más de lo que podemos resistir, es la misma miseria abismal. El pecado está generalmente implicado en las ocasiones del que el Señor esconde su faz. Pidamos al Señor que nos revele la forma especial del mismo para que podamos arrepentirnos, vencerlos y con ello abandonarlos. Nos comentaba Spurgeon. ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? No hay nada más soso que una abeja simple, frugal, paciente, domesticada, polífica, tímida, boba, útil. Por tanto, aunque se usa el nombre de la oveja aquí, se sugiere lo apremiante de la necesidad de ayuda divina, y lo apropiado es que el Altísimo haga de nuestra casa la suya. Nos comentaba Loriños, versículo 4 al 7. La persecución bajo Antíoco del año 168 a.C., Ateneo se dirigió a Jerusalén, donde con la ayuda de la guarnición prohibió y suprimió toda observancia de la religión judía, forzó al pueblo a profanar el sábado, a comer carne de cerdo y otra comida inmunda, y les prohibió de modo expreso el rito nacional de la circuncisión. El templo fue dedicado a Júpiter olímpico. La estatua de la deidad fue erigida sobre parte del altar de los holocaustos y se le ofrecían sacrificios debidamente. Un insulto final. El Festival Nacional de los Tabernáculos fue sustituido por las fiestas bacanales, cuya licencia y libertinaje, cuando eran celebradas en las últimas épocas de Grecia, alarmaron la severa virtud de los romanos primitivos. Los judíos, aunque se resistían, fueron forzados a unirse a estas orgías tumultuosas, a llevar la hiedra, la insignia del Dios. La nación judía y el culto del Señor llegó casi a un exterminio total. Nos comentaba Henry Hart Millman en Una historia de los judíos. Versículo número 5. Parecen a los que levantan el hacha en medio de un tupido bosque. Hubo un tiempo en que el hombre adquiría renombre al talar los cedros y prepararlos para la edificación del templo, pero ahora el hacha
haya otro trabajo, y los hombres se sienten orgullosos al destruir, mientras que sus padres se sienten orgullosos al erigir. Así, en los tiempos antiguos, nuestros progenitores dieron rudos golpes a los bosques del error y trabajaban de firme poniendo el hacha a la raíz de los árboles. Pero, ¡ay de los hijos! Parece que son no menos diligentes en destruir la verdad y derribar lo que edificaron sus padres. Oh, si vinieran los buenos tiempos de nuevo. Oh, si tuviéramos el hacha de Lutero, el hacha poderosa de Calvino. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 7. Han prendido fuego a tu santuario. Los que aborrecen a Dios nunca se abstienen de usar las armas más crueles. Hasta este día, la enemistad del corazón humano es tan grande como siempre, y si la providencia no lo frenara, los santos arderían como combustible para las llamas. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 8. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. La idea de Faraón era destruir la nación, y ha sido un precedente para otros. Con todo, los judíos sobreviven y seguirán sobreviviendo. La zarza, aunque ardía, no se consumía. Lo mismo la iglesia de Cristo. Ha pasado por muchos bautismos de sangre y fuego, pero brilla más después de cada uno. Nos comentaba Spurgeon, versículo número 10. ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? El pecador nunca deja su pecado, hasta que el pecado lo deja primero a él. Si la muerte no pusiera límite a su pecado, nunca cesaría de pecar. Todo pecador impenitente seguirá pecando hasta los días de la eternidad, si pudiera vivir los días de la eternidad. Nos comentaba Spurgeon. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentarás el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? He leído que el cocodrilo sigue creciendo indefinidamente y nunca se detiene en tanto que vive. Todo pecador habitual, si se le deja solo, es un monstruo así, haciéndose peor cada día. Nos comentaba Thomas Brock. Versículo número 14. Y lo diste por comida al pueblo y a las bestias. No solo fueron las fieras las que se alimentaron de los cadáveres de los egipcios, sino que los habitantes a lo largo de las riberas despojaron sus cuerpos y se enriquecieron con el botín. Israel se hizo rico con los restos de sus adversarios ahogados. Con cuánta frecuencia las grandes aflicciones obran para nuestro bien perdurable. El leviatán que nos habría devorado es devorado él mismo, y el monstruo podemos recoger dulzura. No cedamos al temor. Los males con cabeza de hidra serán vencidos, y las dificultades monstruosas serán allanadas, y las cosas cooperarán para nuestro bien perdurable. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 16. Tú estableciste la luna y el sol, la luz. La luz es la vida, y el más pequeño insecto no puede vivir sin luz. Incluso los ciegos reciben la seguridad de sus operaciones benignas en los miembros, no relacionados directamente con la visión. La luz es orden, y su vara de mando se encarga de la separación entre la oscuridad y la claridad, cada uno según su rango. La luz es hermosura, sea el fulgor de la luna, el centello de las estrellas, el juego sin igual de colores en la superficie de una burbuja de jabón. Juego de niños y herramientas de sabios, el rico juego de colores de la madreperla o de las plumas magníficas de los pájaros. La luz es pureza. Las figuras que hallan fuera de su rayo se vuelven deformes y pasan a ser asiento del horror y aprobio. La luz es crecimiento. Donde se halla, sabemos que la naturaleza prosigue su obra para la vida y el vigor de las criaturas. La luz da vitalidad a la savia. La luz elimina obstrucciones del camino de los agentes que estimulan el crecimiento, y por tanto su ausencia da lugar a formas enanas, deformes y tullidas. La vida es salud. Cuando se lanzan sus puntos claros y brillantes de acá para allá, traen consigo las bendiciones de la elasticidad y la energía que dan plenitud del ser.
que es la salud perfecta de las formas de crecimiento. Hay perfecta compatibilidad cuando las escrituras dicen que la luz contiene, como si dijéramos, las semillas de todas las cosas. Y cuando se hace que el preludio de toda la creación sean estas palabras, Dios dijo, sea la luz. Nos comentaba Pacton Hout. Versículo número 17. Tú trazaste todos los confines de la tierra. El hombre ha de ser ciego verdaderamente si no ve el sabio propósito del gran autor de la naturaleza al diversificar así la superficie de la tierra. Si la tierra fuera una llanura, cuánta hermosura perdería. Además, esta variedad de valles y montañas es muy favorable para la salud de las criaturas vivas. Y si no hubiera montaña, la tierra estaría menos poblada de hombres y animales. Habría menos plantas, menos árboles. Nos veríamos privados de metales y minerales. Los vapores no se condensarían, ni habría primavera, ni fuentes, ni ríos. No hemos pues de reconocer que todo el plan de la tierra, su forma, su interior y su exterior, todas estas cosas están reguladas en conformidad a las leyes sabias que se combinan con miras al placer y felicidad de la humanidad. Oh, tú supremo autor de la naturaleza, tú has hecho todas las cosas bien. Doquier dirijo mis ojos, tanto si penetro en el interior de la estructura del globo que tú has designado para habitar, como si examino la superficie. Por todas las partes descubro marcas de sabiduría profunda y bondad infinita. Nos comentaba Christopher Christian Sturm, versículo número 18, y un pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Aquí se aleja la ruindad del enemigo. Los pecadores son necios. ¿Se le ha de permitir insultar al Señor y oprimir a su pueblo? ¿Podrán objetos maldecir al Señor y desafiarle a la cara? Cuando crece el error en su atrevimiento, su día está cercano y su caída cierta. La arrogancia anuncia de antemano la maduración del mal, y el próximo paso es la pudredumbre. En vez de alarmarse cuando los hombres malos se vuelven peores y más audaces, de modo razonable, hemos de sentirnos animados, porque la hora de su juicio evidentemente está cerca. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 20. El enfermo, si está en peligro de muerte, no se preocupa de sus vecinos ignorantes, pero sí de su médico hábil. El que es oprimido en su estado cuando la sentencia va contra él, no se preocupa más que del abogado o del juez. Sabemos que Dios es el que más puede ayudarnos. Nuestra corrupción pues hace que nos preocupemos más de Él si continúan nuestras tribulaciones. Nos comentaba Francis Taylor. Crueldad. El paganismo es cruel. No ha cambiado desde los días en que los padres sometían a sus hijos al fuego de Moloch. Nos comentaba Francis Taylor. Nos comentaba John Hambleton, Gran parte de este salmo ha pasado por nuestra mente mientras contemplábamos las idolatrías de Roma. El autor visitó Roma en noviembre y en diciembre de 1871, en tanto que esta porción del tesoro de David estaba en progreso, y recordábamos la sangrienta persecución de los santos. ¡Oh Señor! ¿Hasta cuándo seguirá todo igual? Hasta que te libres de estos desgraciados, los sacerdotes, y eches a la ramera de Babilonia en la zanja de corrupción. Que tu iglesia nunca cese de suplicarte hasta que sea ejecutado el juicio y el Señor se vengue del anticristo. Nos comentaba Charles Haddon Spurgeon.